La combinatoria es la parte de las matemáticas que estudia las diversas formas de realizar agrupaciones con elementos de un conjunto. Existen distintas formas de realizar estas agrupaciones, según se repitan los elementos o no, si influyen o no el orden de colocación de los elementos. Según estas características, tenemos a las combinaciones, permutaciones y variaciones. Aplicaciones de la teoría combinatoria. La teoría combinatoria tiene aplicaciones en las ciencias físicas, aunque por otra parte la teoría combinatoria es ampliamente usada en todas las matemáticas, desde la teoría de grupos hasta la teoría de probabilidad. Sus aplicaciones se extienden a campos tan diversos como la investigación de operaciones químicas, mecánica estadística, física teórica y problemas socioeconómicos. Ahora vamos a ver las propiedades del orden de los números reales. En este caso hemos tomado las tres principales propiedades. En la primera propiedad tenemos A es igual o menor que B, teniendo en cuenta que es lo mismo que decir A más C es menor o igual que B más C. En la segunda propiedad tenemos A menor o igual que B, sabiendo que es lo mismo que decir A por C menor o igual que B por C y A por C mayor o igual que B por C, sabiendo que en la primera C debe ser mayor o igual que 0 y en la segunda C menor o igual que 0. En la tercera propiedad, si A es menor o igual que B, sabiendo que los dos números tienen el mismo signo, entonces nos quedaría 1 sobre A menor o igual que 1 sobre B. Ahora vamos a ver operaciones con intervalo. En este caso nos damos cuenta que esto significa intersección, unión, diferencia y complemento. En el siguiente ejercicio nos pide que hallemos la intersección entre A y B y la unión entre A y B. Por ejemplo, aquí ya graficando los puntos de los intervalos tenemos que menos 3 y 2 y 0 y 4 se intersectan aquí. Esto es lo que tomamos en cuenta. Entonces la intersección de A y B nos quedaría intervalo cerrado de 0 abierto. Ahora para encontrar la unión entre A y B tomamos en cuenta el gráfico. Nos damos cuenta de que menos 3 está en unión con 4. Nos quedaría así. Ahora en los siguientes ejercicios nos pide realizar la diferencia. Para encontrar la diferencia entre A menos B, como nos pide aquí, eliminamos B, que sería este. Entonces nos quedaría la respuesta así. Intervalo cerrado de menos 3. En este caso, como estamos en una diferencia, este intervalo pasa de ser un intervalo cerrado a abierto. Nos quedaría 0 intervalo abierto. Para encontrar la diferencia del intervalo de B menos A, como nos pide aquí, eliminamos el intervalo A. Ya, entonces nos quedaría la respuesta. Intervalo, como este es un intervalo abierto, por ley se convertiría en un intervalo cerrado. Nos quedaría intervalo cerrado de 2 y el intervalo abierto de 4. Ahora seguimos con las operaciones de un intervalo de complemento. En el ejercicio nos pide hallar el complemento que es A' de este intervalo. Ahora, para hallar el A' o el complemento, nos quedará, en este caso borramos el intervalo que está entre 1 y 3, esta parte, y nos queda menos 1 como intervalo abierto, ya que estamos restando, y 3 como intervalo cerrado. Entonces esto sería igual a A' de menos infinito, ya que comienza desde acá, hasta menos 1 intervalo cerrado, unión intervalo cerrado de 3 hasta más infinito El binomio de Newton. El binomio de Newton es una fórmula que sirve para calcular cualquier potencia de un binomio.
A continuación vamos a ver cómo se desarrolla una potencia de un binomio mediante el método del binomio de Newton. Para resolver un binomio de Newton vamos a utilizar la siguiente fórmula, que consiste en, como primer paso, colocar en la parte de arriba el n. Y en la parte de abajo vamos a colocar el número inicial del n. En este caso sería el 0. Seguido de el primer término va a ir descendiendo, mientras el segundo término va a ir ascendiendo. En este caso sería a la n. Más, como estamos haciendo una suma de binomios, todos los signos van a ser positivos. Entonces, se pone el número n arriba y el número siguiente de 0, que esta vez sería el 1. El primer factor va descendiendo, que sería n menos 1, y aparece el segundo factor. Más n en la parte de arriba, seguido en la parte de abajo del siguiente número, que sería el 2. Por el primer término, que disminuye ya 2, sería n menos 2, y asciende 2 el siguiente término, así sucesivamente. Vamos a hacer un ejemplo usando la fórmula del binomio de Newton. Aquí tenemos la suma de un binomio elevado a la quinta potencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como primer paso, ponemos el n en la parte de arriba. En este caso el n está representado por el 5. Y el número inicial, que es 0. Por el primer factor, que sería a la 5. Y como b va descendiendo, no se lo coloco ahora. Como es una suma, sus signos van a ser positivos. El siguiente paso, colocamos el n, que sería 5. Y en la parte de abajo el número que sigue, 1. El primer término que va descendiendo, entonces aquí sería 4. Por b, que recién aparece. Siguiente. Colocamos el siguiente signo. Colocamos el n, que es 5. Y en la parte de abajo el número siguiente, que es 2. Esto que multiplica a, como sigue descendiendo, a la 3 por b al cuadrado más el siguiente número, que sería 5, que es el n, 3, que es el número que continúa, multiplicando por el primer factor que sigue descendiendo, que sería a al cuadrado, por b que sigue ascendiendo, que es b al cubo, más colocamos el n, que sería otra vez 5, sobre el siguiente número, que sería 4. Eso que multiplica al siguiente factor que sigue descendiendo, entonces solo quedaría por a, por b que sigue ascendiendo, que sería 4, más n, que es el 5, sobre 5, por b a la quinta. Esto es utilizando la fórmula del binomio de Newton. A continuación vamos a hablar del número factorial. ¿Qué es el número factorial? El número factorial está representado por un signo de exclamación que va después de un número. Esto quiere decir que se multiplicará todos los números que se encuentran entre el 6 y el 1. El factorial del número se utiliza sobre todo para la combinatoria, para combinaciones y permutaciones. Por medio de la combinación se puede utilizar para las probabilidades. Vamos a ver ejemplos del número factorial. Por ejemplo, aquí tenemos 5 factorial. Lo que tenemos que hacer es multiplicar los números que van entre, que sería 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Que esto nos daría 120. Al igual tenemos que hacer con el 4 factorial, que multiplicaríamos 4 por 3, por 2 y por 1. Que esto nos da 24. Permutaciones son agrupaciones de elementos distintos en un conjunto. En las permutaciones sin repetición utilizamos la siguiente fórmula. P sub n es igual a n factorial. En las permutaciones con repetición utilizamos P sub 1 es igual a n factorial sobre Por ejemplo, tenemos 4 banderas, una roja, una amarilla, una azul y una verde. ¿De cuántas maneras podemos ordenar las banderas?
Entonces, como tenemos 4, entonces sería 4 factorial. Y los elementos que están entre 4 y 1 serían 4 por 3 por 2 y por 1. Esto me da igual a 24 maneras diferentes de ordenar las banderas. Entonces vemos que la palabra examen lleva 6 letras. Sería nuestro número factorial, 6. Y podemos ver que la letra E se repite 2 veces. Sería nuestro número de elementos repetidos, que sería 2 factorial. Nos daría igual a 6 por 5 por 4 por 3 y por 2 factorial sobre 2 factorial. Aquí podemos simplificar y esto nos da igual a un resultado de 360. Hablaremos sobre las permutaciones cíclicas. Las permutaciones cíclicas con repetición y sin repetición. En las permutaciones cíclicas sin repetición utilizamos la siguiente fórmula para su resolución. N menos 1 factorial. Como podemos ver, tenemos 6 personas. En este caso sería nuestro número de elementos, que le podemos poner como 6 factorial. Como nos dice la fórmula, n menos 1 factorial, entonces sería 6 menos 1, que nos da igual a 5 factorial. Entonces, ahí sí podemos resolverlo, que sería igual a 5 por 4, por 3 y por 2. Y esto me da igual a 120. En las permutaciones cíclicas con repetición utilizamos la siguiente fórmula. N menos R factorial por R factorial. Entonces reemplazamos en la fórmula, que sería 8 menos 3 factorial por 3 factorial, que esto nos daría igual a 5 factorial por 3 factorial, que nos da igual a 720. A continuación vamos a hablar sobre las combinaciones. Las combinaciones son la agrupación de los elementos en un conjunto siempre y cuando no influye el orden en que estos son agrupados. Las combinaciones se dividen en dos grupos. Las combinaciones sin repetición, que viene dado por la fórmula de combinación, es igual a n factorial sobre n menos p factorial por p factorial. Y en estas combinaciones no existen elementos iguales, por lo cual no se repiten. Y las combinaciones con repetición, que viene dado por la fórmula de n más p menos 1 sobre p, donde existen elementos que se repiten y por ende se usa esta fórmula. Para las resoluciones de ejercicio ponemos el conjunto 1, 2, 3, 4, 5. El ejercicio nos pide el número de combinaciones totales, agrupando estos valores de 2 en 2, para lo cual aplicamos la fórmula. Combinación de 5, que son los números totales para 2, ya que es de 2 en 2, va a ser igual a 5 factorial sobre 5 menos 2 factorial por 2 factorial, lo cual va a ser igual a 5 por 4 por 3 por 2 y por 1 sobre 3 factorial por 2 factorial, lo cual va a ser igual a 5 factorial sobre 3 factorial por 2 factorial, lo cual sería igual a 5 por 4 por 3 factorial sobre 3 factorial por 2 factorial. Este se va y se va y nos quedaría igual a 5 por 4 sobre 2 por 1, lo cual va a ser igual a 20 para 2, igual a 10. Y ese va a ser el número total de combinaciones que podemos hacer para resolver el ejercicio. A continuación vamos a hablar sobre las variaciones.
Al igual que las combinaciones de variaciones son una manera de agrupar los elementos en un conjunto, pero esta vez sí influye el orden en el que se los agrupa. También existen variaciones sin repetición y con repetición. Para las variaciones sin repetición, los datos tienen que ser puestos en la fórmula de variación de P sobre N es igual a el N factorial sobre N menos P factorial. Y en las variaciones con repetición usamos la fórmula de variación con repetición es igual a N, que es el número de elementos, elevado a la P, que es el número de elementos que se repiten. En el siguiente ejemplo podemos ver que se trata de una variación sin repetición y se resuelve de la siguiente manera. Colocando variación de 10, ya que 10 es un número de atletas, sobre 3. Reemplazando la fórmula, esto nos quedaría 10 factorial para 10 menos 3 factorial, lo cual es igual a 10 factorial sobre 7 factorial. Ya tenemos que variación de 10 entre 3 va a ser igual a 10 por 9 por 8 por 7 factorial sobre 7 factorial, lo cual va a ser igual, estos dos se eliminan, a 10 por 9 y por 8, lo cual va a ser igual a 720. Podemos constatar que es una variación con repetición. Nos dice que existen dígitos del 2 al 9, por lo cual n va a ser igual a 8. Y también nos dice que la variación y el número de dígitos va a ir de 3 en 3. Aplicando esto en la fórmula, nos queda variación de n y p va a ser igual a n, que es 8, elevado al cubo, que es p. Por lo tanto, la variación de n sobre p va a ser igual a 500.